Muy buenas tardes, ¿cómo han estado ustedes? Como lo prometido, hoy doy inicio a la segunda conversación con todos mis queridos colegas, maestros y quienes me deseen escuchar. El tema que quiero tocar hoy ha sido motivado por un video de una excelente y maravillosa profesora de una institución educativa de Barranquilla. Es un video trabajado por un niño de tercero de básica primaria. La institución educativa es el otorga colegio de gran renombre como es el José Eusebio Caro. He titulado mi conversación hoy Fracaso de la sociedad y fracaso de la educación. ¿Por qué la he denominado así? Porque cuando yo observo, y continuando con lo que tratamos en la conversación anterior, el tema de la estrategia del gobierno actual a través del ministerio sobre las respectivas guías que presentan los docentes para cumplir con el sistema y la organización del sistema escolar colombiano. Ahí se pone en juego un problema de la representación y el saber. El gran problema de esos dos conceptos, que es el problema de la didáctica, que se lleva a cabo en su trabajo desde su dimensión epistemológica. Porque cuando hacemos una guía tenemos que pensar como maestro en la opción epistemológica, que es cómo conoce el niño, cómo puede él conocer. En la elaboración de las guías no se tiene en cuenta lo que yo considero que son las demandas singulares de las necesidades que tiene la escuela correspondiente a su pertinencia. Por eso cuando una escuela elabora su PEI es porque tiene en cuenta que el verdadero proceso de desarrollo ocurre en el nivel local, es decir, el contexto donde está la escuela, la ciudad donde está la escuela, pero más específicamente donde se encuentra ella, con los niños con los cuales interactúa, que son niños de carne y hueso, que provienen de unos estratos socioeconómicos muy particulares, y depende de eso se dan sus singularidades y cualidades. En ese nivel local es donde se expresan las necesidades y las correspondientes demandas sociales para las comunidades. Es el nivel donde se inician los roles y liderazgos. La influencia de la socialización primaria por asociación de familia es la unidad básica del sistema social y administrativo, pues es de hecho la base del orden institucional. Por esta caracterización en lo local se expresa la pertinencia de ese orden y de toda socialización. Por ello es dable afirmar que la sociedad existe solo en cuanto los individuos tienen conciencia de ella. Y la conciencia individual que se comienza a construir desde la primera infancia, la segunda infancia, y se va definiendo, es la que determina socialmente al futuro ciudadano de la nación. En síntesis, una ciudad, el contexto de lo local existe y la escuela existe porque representa todo ese conjunto de tipologías de sus comunidades de lo local. Una escuela que no es pertinente es porque no representa la tipología de la comunidad donde se encuentra. De igual forma, la educación y la escuela es pertinente con la comunidad cuando asume sus necesidades y demandas como una realidad que se da para que la educación liberadora catalice su transformación. A través de la realización de los educandos, al constituirse como sujetos, quienes, al desarrollarse los niños en el paso de individuo a persona,
son seres autónomos, con capacidad de incidir en sus realidades sociales, comunitarias, en una relación biunívoca. Si no se constituyen como seres con esa capacidad, pues la escuela ha fracasado. Desde esa medida, ¿por qué se hace ese planteamiento? Porque la educación nunca es neutra. Por tanto, la práctica educativa de la escuela en una comunidad representa la práctica política de la comunidad, entendiendo como política la relación de los intereses de los padres y de la sociedad con todas las escuelas. Porque, como decía Freire, toda práctica educativa es política, así como la práctica política es educativa. Por consiguiente, no es la planeación, concepto y estilo venido de la tecnología, del sistema educativo que produce un nuevo tipo de experto y la despedagogización de la educación. Nos abrumamos cuando hablamos del enfoque tecnológico, pero tenemos que tener en cuenta eso que acabo de decir. Ni los altos planes de desarrollo, ni la planeación, ni ningún decreto o ley de la nación, ni ninguna orden proveniente de los mandos de arriba, entiéndase, de arriba, es capaz de transformar desde arriba la pertinencia de la relación comunidad, necesidades, demandas, tipo de educación y tipo de escuela. Es esa relación la que determina la pertinencia de la escuela donde yo laboro. Y mucho menos determina a nuestro vetusto y caduco sistema educativo que reproduce la desigualdad, la injusticia y las grandes fracturas sociales presentes en nuestra nación y que son factor de la violencia. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo responder en este tiempo de pandemia, en este tiempo de esta crisis sanitaria, en el confinamiento, para que nuestros niños puedan constituirse como sujetos? Desde el problema de la representación y el saber, que es el camino de la didáctica. El verdadero cambio educativo no empieza desde arriba, sino desde abajo. Cuando elaboramos una guía tenemos que tener en cuenta qué es lo pertinente que debe tener esa guía. Y la iniciativa de los maestros para responder a esa pertinencia en respecto a lo que llamamos la calidad educativa, entendiéndola como manifestación de equidad. Ello significa una construcción colectiva y progresiva de lo significativo y de lo propio de cada institución, grupo o comunidad. En este caso, en la comunidad donde está mi escuela, es lo que es pertinente para trabajar colectivamente lo significativo. ¿Y qué es eso? Es lo que tiene que ver con el clima de la escuela, con la identidad institucional, con la reflexión constante de los maestros sobre su propia práctica y la generación de modelos o enfoques pedagógicos que atiendan la pertinencia de la comunidad y la escuela en las particularidades de instrucción, educación y la formación de esos niños. Pueden llamarlo educando, alumnos, como quieran, para que se constituyan en verdaderos sujetos. De esa manera, los maestros responden de manera esencial a los contextos sociales, económicos y culturales donde ejercen el oficio de enseñar. Es lo que marcan las condiciones y características de los alumnos. Esas condiciones y características son diferentes según los estratos sociales, como ya lo dije anteriormente. Y esas condiciones son el origen de las dificultades de los maestros y de la escuela para pensarla, para saberlas leer y generar su transformación. Si cuando estamos en contacto con los niños cara a cara, to face, tenemos dificultades para trabajar con esas condiciones y características tipificadas de los estudiantes, ahora imaginémonos en este confinamiento y en este aislamiento. Otra dificultad que afronta la comunidad, el maestro y la escuela es la imposición desde arriba de ciertas políticas de escolarización.
pues no ha sido partícipe de su construcción el maestro, ni la escuela, ni la comunidad. Por lo tanto, su diseño y su plan y su programación no nace de las necesidades y demandas muy pertinentes de la comunidad donde yo laboro, donde yo ejerzo el oficio de enseñar, y por tanto desconoce tanto su origen como su proceso de formulación. Los maestros no nos sentimos representados en ello. Entonces, ¿qué es lo que debo tener en cuenta cuando yo elaboro una guía? Es la pertinencia de lo local, teniendo en cuenta la relación de representación y saber. Cuando elaboro una guía, esa pertinencia de lo local, de la comunidad y su escuela, enfrenta para sus maestros otra gran dificultad, la más compleja: los estudiantes en riesgo social, en un proceso de exclusión por sus condiciones y particularidades para la enseñanza, aprendizaje, formación, para su desarrollo y socialización. Yo parto de la base de que todo maestro, antes de empezar a trabajar en el oficio, en la escuela, tiene que haber levantado una ficha fotográfica para identificar y distinguir la variación y la diversidad de sus estudiantes, para poder identificar sus peculiaridades. La pandemia del COVID-19 entonces, y la necesidad de las acciones para enfrentarla, mostró el fracaso de esta sociedad y del tipo de hombre que se debía construir, y del tipo de educación, de escuela y de maestro para ese propósito de llegar a ser. La escuela siempre es un llegar a ser. Obliga esta crisis sanitaria a tener otras visiones del mundo, de cultura, otra concepción de desarrollo, otra educación y escuela, entendida como categoría desde preescolar hasta la universidad. Algunas más compañeras maestras me preguntaban, ¿cuál es la otra escuela que hay que crear después de la pandemia? Yo no lo sé. Hay que construirla, pero no lo sé. Y ninguno lo sabe. Así sea con tanto mago que está editando charla hoy, porque la pandemia se ha convertido en eso. Ahora sale todo el mundo a hablar y a pontificar sobre la pandemia y la educación. La escuela, con toda esa criteriología sobre naturaleza, estructura, planes de estudio, profesiones, indicadores estandarizados, programas de toda índole que medían rendimientos y resultados, acorde con patrones externos como fuerzas exógenas de la escuela, ya son caducos. Los circuitos de producción del mundo están rotos, al igual que la educación y la profesionalidad que los movían. Ya el tipo de profesiones que hoy en día ofrece la universidad están rotas. Hay que inventarse unas nuevas profesiones. No se puede seguir hablando de los viejos criterios y formatos de planes de desarrollo para construir desde lo local la sociedad y la educación. Ha nacido un nuevo orden en la aldea global y se basa, y es hora de construir desde lo local. Por favor, tengamos en cuenta algo fundamental, el lenguaje de los niños. A mí me llamó mucho la atención cuando vi ese video del niño de tercero básica primaria haciendo una entrevista para cumplir con una orientación dada por su maestra, con su tapaboca puesto. Se demuestra esa vieja tesis de Piaget, que la lógica se encuentra en las acciones y no en las palabras. Y el lenguaje, y tras ese lenguaje se encuentra todo un conjunto de significados, de sentido, de conocimientos, de ideas, de lógica, de conciencia, de sentimientos. Es una de las primeras intuiciones de Piaget sobre el lenguaje en los niños. Muchas gracias y continuamos en la tercera conversación. Tengo la intención de que hagamos un conversatorio sobre la didáctica, que hoy en día está muy de moda. Muchas gracias de nuevo.